Tenemos un aspecto astrológico de bastante movimiento, de bastante actividad a partir de esta noche, martes 28 de octubre, y esto va a ser para, en este caso, para amanecer mañana, miércoles 29. Miércoles 29 de octubre y empieza Mercurio a hacer todo su proceso directo en el signo de Sagitario. Yo creo que aquí vamos a encontrar grandes diferencias, grandes variantes que nos van a permitir avanzar mucho más en toda la estrategia mercurial. Mercurio, por lo general, cuando llega al signo de Sagitario, lo hace una vez al año, más o menos, transcurriendo los tránsitos. Y vamos a tener también la pauta que da Mercurio en este año 2025, porque ingresa mañana de manera oficial al signo de Sagitario y prácticamente va a terminar el 2025 en esta zona Sagitario, excepción, que va a tener un efecto de retrogradación y regresa otra vez al signo donde se encuentra actualmente, que es Escorpio. Este tránsito y este proceso de Mercurio saliendo de Escorpio y para mañana tener a un Mercurio en Sagitario nos marca grandes diferencias a través de la comunicación y sobre todo a través de la interpretación que nosotros podemos darle a la vida o podemos tener en relación con nosotros mismos. La manera incluso en la que nosotros nos hablamos es muy mercurial. La manera en la que nosotros nos contamos una historia llamada vida, la forma en la que nosotros buscamos ese diálogo constante con nosotros mismos. Mercurio viene haciendo un trabajo en el signo de Escorpio, muy oculto, muy detective, muy espía, y esto lo hablamos en otros vídeos que ustedes tienen la oportunidad de verlo ahí en mi canal de YouTube. Todo lo que ha venido siendo las últimas semanas de Mercurio en el signo de Escorpio. Mañana ya vamos a amanecer con un miércoles, de por sí que es un miércoles mañana 29 de Mercurio, miércoles de Mercurio. Este cambio nos ofrece que va a llegar máximo hasta el grado 6 de Sagitario, no va a entrar, es decir, entra Sagitario, pero avanza hasta el grado 6 de Sagitario y ahí en el grado 6 de Sagitario va a empezar a retrogradar. Ahora les comparto las fechas de cuándo Mercurio empezará su fase de retrogradación, que va a ser entre el 9, más o menos el 9 de noviembre, empieza su fase de retrogradación o lo que es ya la fase estacionaria y va a estar retrógrado hasta el 29 de noviembre. Entonces nos espera prácticamente todo el mes de noviembre con un Mercurio retrogradando en una zona de Sagitario que es muy fuego, los primeros 6 grados, y va a devolverse otra vez por allá más o menos el 11, 14, ahora les doy las fechas exactas, de noviembre vamos a tener de nuevo Mercurio entrando a la misma zona donde se encuentra hoy. Mercurio es un planeta que es muy social, lo podemos sentir mucho, lo podemos conectar mucho en nuestro cotidiano vivir. Prácticamente se ocupa de temas muy mercuriales, como les decía al inicio, que es hablar, comunicar, decir y sobre todo lo que ocasiona Mercurio o lo que nos hace el trabajo mercurial tiene mucho que ver en la manera en la que nosotros interpretamos nuestra vida. Por eso una de las posiciones más exigentes que puede tener Mercurio es justamente esta zona en Sagitario, que desde el punto de vista astrológico, si nos ponemos muy técnicos, la palabra que utilizamos astrológicamente para definir este tránsito dentro de las dignidades planetarias, para tratar de ilustrar cómo se siente o qué tan cómodo se siente un planeta en un signo o en una casa, se denomina así, dignidades planetarias. La dignidad planetaria que tiene Mercurio en el signo de Sagitario no es como la mejor, por eso se utiliza que está en exilio. Y esto no es que defina, no es que sea malo, no, pero evidentemente sí nos muestra una cara distinta, nos muestra una forma interpretativa distinta a lo habitual, a lo que sí podemos ver con Mercurio en el resto de signos. Por eso todas las personas que nacieron con Mercurio en Sagitario tienen una forma distinta de interpretar y analizar la información acerca de ellos mismos. Muchas veces no es tanto que Mercurio en Sagitario sea una mala zona, sino es cómo interpreto la vida según las creencias y según mi propio criterio. Es por lo general que da Mercurio en esta zona. Analicemos dos aspectos interesantes. Si Sagitario es un signo primero de elemento fuego, pero no es el uno ni el 2, sino es el tercero de fuego. Antes de Sagitario hay dos que son Aries y Leo. Estas jerarquías de elemento nos van diciendo mucho. No es lo mismo la fuerza que tiene Aries a la condensación que puede llegar a manejar Leo, ¿sí? La opresión, y a la expansión que puede llegar a generar Sagitario. Es un signo muy abierto, es un signo muy
expansivo y es un signo que se caracteriza mucho por la filosofía y la idea o la fe o a lo que yo le llamo fe o lo que para mí es importante dentro de los criterios de vida como ser humano. Todo eso es lo que maneja Sagitario, mucha información. Sagitario a la final nos conecta con una palabra que se llama sabiduría. Entra Mercurio, que es el planeta más pequeñito del sistema solar, es el enano, es el planeta más pequeño, pero también es el planeta más veloz. Entonces entra ese ruido en todo ese fuego que puede ofrecer Sagitario. He ahí también por el opuesto complementario, porque la zona opuesta a Sagitario siempre va a ser Géminis, y Géminis es el mejor lugar donde puede llegar a estar Mercurio. Mercurio es más concreto, Mercurio es un planeta muy objetivo, Mercurio rige mucho la palabra, rige mucho el verbo a través de la comunicación, la letra, los números. Mercurio es muy habilidoso cuando está en Géminis en estas áreas. Entonces, en Sagitario puede volverse como muy defensor de su propia ideología, por ejemplo. Puede llegar a pretender que los demás o que el mundo le escuchen su punto de vista, que como que mi punto de vista sea más importante que el colectivo o que incluso muchas veces predomine el dogma o predomine la ley por encima del sentido común. Quizás es la manera interpretativa que le han dado en la astrología a los babilonios acerca de esta dignidad planetaria de que no es la mejor favorable para Mercurio en Sagitario. Lo cierto es que mañana miércoles 29 vamos a tener a un Mercurio oficialmente en el signo de Sagitario y ahí debemos prestar muchísima atención donde ustedes tienen esos 6 grados de Sagitario. Si miramos dentro del mandala en las cartas natales de cada uno, vamos a tener esos primeros grados de Sagitario en alguna casa en particular. En esa casa en particular donde tengamos esos 6 grados van a ser vitales porque Mercurio entra mañana al grado 0 de Sagitario y va a avanzar 1, 2, 3, 4 hasta el grado 6 de Sagitario. Cuando llegue al grado 6 de Sagitario, que para esto tendremos la fecha del 11 de noviembre, empieza su fase estacionaria y lo que es su última retrogradación de este 2025 y va a estar retrogradando hasta el día 29 de noviembre. Todos estos análisis que estamos diciendo para concluir que el próximo mes será de un Mercurio que hay que prestarle mucho cuidado y más atención de lo normal. No está solamente Mercurio en Sagitario, el hecho de que entre en esta posición forma unos aspectos astrológicos con los demás planetas, sobre todo con Urano, que puede llegar a ser lo más tensionante. Creo que el punto más tensionante que podemos tener con Mercurio en Sagitario es la oposición que se va a formar a partir de mañana con Urano, que está al otro lado de Géminis, a 0 grados de Géminis. Mercurio y Urano son dos fuerzas y dos potencias que en nuestra carta y en nuestra vida nos ayudan muchísimo a entender la evolución del ser. Si bien Mercurio tiene que ver con mi cerebro o mi pequeña idea o la forma que yo tengo de pensar o de interpretar el mundo, Urano es el que me cambia los papeles, el que me pone a ver la otra cara de la moneda, el que nos pone a analizar otros puntos de vista un poco más uranianos, es decir, más tecnológicos, más nueva era, con un tinte diferente a lo convencional que se viene haciendo. Esta oposición es muy, muy favorable para muchas cosas, muy favorable en términos de todo lo que estamos viviendo, de inteligencia artificial, de las redes sociales, del impacto tecnológico que estamos teniendo como planeta, como humanidad, es muy positivo. Ahora, este encuentro de estos dos, el más enano, que es en este caso Mercurio, el más veloz, el más rápido, en relación a Urano, que es un planeta vaporoso, que es un planeta más libre, Urano que su principio es la rebeldía o que es desacomodar lo que se supone hemos venido acomodando con Mercurio, no nos dice otra cosa más que debemos ser muy atentos con las especulaciones, con lo que asumimos. Mercurio en Sagitario tiende mucho a generar esa sensación de yo me imaginé, yo pensé, es que yo sentí, es que tú me diste a entender. Pues como te fuiste, yo pensé que estabas enojado. Pues como te mandé el mensaje y no me contestaste, yo asumí, yo entendí, yo interpreté, yo, la versión del yo. Es más importante lo que yo estoy analizando, lo que yo estoy viendo, que lo que verdaderamente pudo haber acontecido con una oposición entre Mercurio y Urano. Hay muchas cosas que pueden pasar. No siempre es la mía, no siempre tengo la razón, no siempre mi forma de interpretar lo que está pasando en el afuera es la correcta. Hay otras cosas, otros imprevistos, eso es Urano, Urano en oposición o en tensión con Mercurio, mostrándonos que hay otras variantes que a veces no solemos tener tan en cuenta. Mercurio en el signo de Sagitario da la sensación y la tendencia
a hablar mucho y escuchar poco. Mercurio también es el que nos escucha, ¿no? Es el que nos lleva a escuchar. Entonces, da mucha esa versión de defender la mía, de voy por lo mío. Esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy analizando y eso lo tomo como una verdad absoluta. Como que no dejo tanto espacio para la fisura de lo que puede representar un Mercurio en relación, en tensión a un Urano que está en oposición en el signo de Géminis. Conclusión para decir que sería de preferencia enviar audios. Si tú eres de las personas que estás acostumbrada a enviar mensajes, si tú no colocas una coma, si tú no colocas un punto, posiblemente la otra persona que recibe el mensaje le da la interpretación, ahora con Mercurio en Sagitario, de acuerdo a su mundo y a su estado emocional. Por eso suelen surgir los famosos malos entendidos cuando Mercurio empieza en una fase de retrogradación, máxime cuando está en oposición con Urano. Es que como me dijiste esto, pues yo asumí que no me querías ver. No, esa fue la interpretación tuya. Es que como yo dije tal cosa y tú no me revolviste lo otro ni me contestaste, me dejaste en visto, me dejaste en tal, ay, terrible, eso fue. Entonces yo me imaginé que ya soy lo peor y que ya nunca más me querías volver a ver, porque como no me contestaste, ¿y tú qué sabes que está viviendo la otra persona? A veces damos por sentado que como el otro no me dijo, no me contestó o no me dijo lo que yo quería escuchar. Todo esto de hablar, de decir, de comunicar, de interrelacionarnos con los demás es típico de Mercurio, solo que ahora entra en una fase no le digamos malo, ni tensión, entra en una fase de ser como muy estrictos, entra en una fase de ser como muy analíticos también y saber que hay cosas que ocurren, hay cosas que pasan, hay cosas que a veces se nos pueden salir de las manos o a veces sencillamente le estamos dando una interpretación errónea. Eso es Mercurio en Sagitario. Atentos, atentos esta semana a partir de mañana miércoles. Claritos, flojitos y cooperando. La mejor manera de vivir un Mercurio en Sagitario en una oposición con Urano es ser cuidadosos en mejor envía un audio. Si tienes una cita, confirma la cita. No dar por sentado muchas cosas. ¿Sí? Como habíamos quedado, pues sí, habíamos quedado hace 2 días o hace 3 días, pero ahora la tendencia a que ocurran temas imprevistos. ¿M? A lo mejor la otra persona no lo hizo porque no vio tu mensaje, a lo mejor la otra persona está pasando por algo crítico, a lo mejor esa persona, pensar un poquito más en el otro y menos en mi idea y mi creencia, y es que se supone que tú deberías decirme esto y lo otro, y como te dije todo esto y no me dijiste nada, pues yo asumí. No es una época de asumir, no es una época de sacar conclusiones, no es una época de, sabes, Mercurio en Sagitario, voy defendiendo la mía y como no recibí lo que yo quería, pues entonces me enojo y hago el berrinche. Quizás esa es la manera de la que Mercurio en Sagitario logra decir a través de la astrología clásica que está en una dignidad de exilio, como que la idea y el pensamiento se pierde en tanto fuego, en tanta furia que puede ofrecer Sagitario, y como que únicamente logro a través de Mercurio ver o escuchar lo que en Sagitario es mi idea o mi creencia o mi filosofía. Defender la verdad a toda costa, sin importar el colectivo o lo que esté pasando afuera, con Urano en los primeros grados de Géminis, en los imprevistos que puedan ocurrir. La palabra imprevistos es muy típica de Urano. Pueden pasar cosas, a lo mejor tienes una cita con alguien, pero le ocurrió un imprevisto a otra persona y tú no lo sabes y empiezas a asumir algo que no es por ahí. Por eso también nos trabaja mucho la paciencia. Mercurio en Sagitario es una gran oportunidad para trabajar la paciencia, para retrogradar. Recordemos que aunque no es el día oficial de la retrogradación mañana, pero sí es el punto donde Mercurio entra en Sagitario mañana, va a estar retrógrado ahora en 10 días, 11 días. Entonces, la fase en la que entra Mercurio ahora es en una fase de sombra, es en una fase de punto estacionario, también es una manera de decirle a la fase que está teniendo Mercurio ahora, finales de Escorpio, principios de, en este caso, Sagitario. Aprovecho para saludarlos a todos ustedes, cómo se encuentran, cómo están. A ver, vamos a mirar cómo va el Mercurio de ustedes aquí en Instagram. Un abrazo para Carol, un abrazo también para Graciela, está por aquí Gaia, Mercurio en Virgo, casa 12, está por acá, tengo Mercurio en Sagitario. Bueno, las personas que tengan a Mercurio en Sagitario, pues esto va a ser un retorno de Mercurio, lo cual es muy positivo para temas de trabajo, para temas de nuevos análisis, para temas de empezar. Yo creo que es una excelente posición.
Vani dice, hola Javier, Mercurio en Sagitario, los dejo con la boca abierta con mis análisis filosóficos, abrazos desde España, ya casi regresando a Orlando. ¿Cómo así que regresando a Orlando, Vani? Estabas por allá en otro lado. Bendecido martes de Marte, almas cósmicas, dice por acá Marisol, un abrazo para ustedes. Un abrazo también de vuelta, qué bien que estemos por acá. Bueno, vamos a analizar más a fondo todos los detalles. Yo voy a estar compartiendo la carta para que podamos estar trabajando aún mejor los temas de Mercurio. ¿Cuál es el mejor consejo que podemos tener? Digamos que lo que más nos lleva a trabajar en este caso Mercurio en esta fase, vea, Mercurio en Aries, lengua filosa. Claro, esos Mercurio en Aries son peligrosos. Lo que más nos ayuda a trabajar esta fase es no suponer. A veces con Mercurio en Sagitario se activa mucho pues yo supuse, yo me imaginé lo que les decía ahora, y eso es lo que daña mucho las relaciones muchas veces. La falsa interpretación que yo hago acerca de lo que le está pasando al otro. Eso es un tema clarísimo de un Mercurio que está en esa fase. Voy a compartir la carta que vamos a tener para entre todos queda aún mucho más fácil poderla mirar y darle este tinte, ¿no? Ustedes me dicen cuando ya puedan ver la carta. Esta es la carta de mañana. Cuando a ustedes ya les aparezca, les agradezco que me dejen saber cuando ya puedan ver la carta. A veces estás compartiendo y aquí no se ve bien. Bien, creo que ahí ustedes ya la pueden ver, si no, si mal no estoy. Si alguien de los que están en TikTok tiene la amabilidad de decirme si se ve o no se ve proyectada la carta, se lo agradecería a montones. Alguien, no todos, solamente uno. Con uno que me diga, sí, Javier, se ve suficiente, se ve perfecto. Karina, gracias, Karina. Sí, sí se ve, gracias. Ay, sí, ¿por qué no comentan en TikTok? 300 personas y nadie dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué tan callados? ¿Será Mercurio? Puede ser un efecto de Mercurio. TikTok es una red social que me concierna mucho, porque hay muchas personas, pero nadie dice nada. Es como la ley del silencio. Es como la ley del silencio en TikTok. En cambio, aquí en Instagram todos muy activos, se ve perfecto, sí, profe, completo. En YouTube muy dinámicos. Bueno, llega tarde siempre, dice. Ok, mira, vamos a analizar esto con lupa, ¿les parece? Esta entrada se requiere lupa para mirar muy bien cómo se dan estos puntos estratégicos. Esta es la carta de mañana, miércoles 29 de octubre, que es cuando vamos a tener el Mercurio ya en una fase. Recuerden, tema de hoy, Mercurio cambia de signo. Mercurio actualmente está en el signo de Escorpio y a partir de mañana entra a la zona Sagitario. Sagitario es un signo que tiene mucho que ver con las líneas de filosofía, con las líneas de expresión. Aquí podemos ver el planeta Mercurio. Fíjense ustedes, aquí está Mercurio a 0 grados de Sagitario. Aquí lo vamos a tener, un Mercurio a 0 grados de Sagitario. Estos 0 grados de Sagitario, la tensión más abierta que vamos a vivir o que vamos a expresar mañana oficial con Urano. Yo creo que esto, por ejemplo, además Urano que está retrógrado, esto lo vamos a sentir mucho en el impacto, por ejemplo, cibernético, en los temas de las redes, posiblemente no. Siempre las estadísticas nos marcan que cuando Mercurio está en una fase de retrogradación o entra también en tensión con Urano, que estos dos planetas trabajan de la mano. Mercurio y Urano necesitan estar afines, Mercurio y Urano necesitan conocerse y de hecho vienen a trabajar en común, en mancorna. Casi siempre hay que ser también cuidadosos con el tema de las redes, ¿no? Donde ustedes tengan su seguridad, donde ustedes tengan sus cuentas, donde ustedes tengan sus llaves, sus contraseñas. Mañana vamos a empezar a tener una tensión
y Mercurio siempre se siente. Siempre que Mercurio está en tensión con Urano, algo pasa a nivel internet, a nivel colectivo o con estas marcas de redes sociales típicas, TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, o WhatsApp. El mismo WhatsApp tiende a tener algunas complicaciones, transacciones y demás. Esto de manera interpretativa, de manera individual para cada uno de nosotros, esta fuerte tensión que tiene Mercurio y Urano nos lleva mucho a hacer el análisis de cómo y reevaluar el cómo es nuestra filosofía de vida, dónde depositamos nuestra fe, qué reajustes necesitamos hacer en cuanto a nuestra forma de pensar y de hablarnos a nosotros mismos. Esta capacidad que tiene Mercurio de enfrentarse con Urano, pues es algo que es muy tenso, porque a la final estamos hablando de un planeta muy personal como lo es Mercurio, que le encanta defender y comunicar a través de la idea, y Urano que nos cambia los planes, Urano que empieza a pensar distinto. Es un excelente momento, por ejemplo, para iniciar estudios, para iniciar un contraste de estudios, para empezar a tener otra sustancia distinta a través del aprendizaje, nutrirnos de una manera diferente con las letras. También cabe aclarar que todas las oposiciones no son negativas. Estas tensiones entre Urano y entre Mercurio también facilitan mucho la capacidad de romper con viejos esquemas, la capacidad de romper con viejas creencias, creencias a lo que sea, creencias en todo tipo. También es una gran oportunidad donde este enfrentamiento de Mercurio y Urano es como nosotros o que la vida nos dé esa oportunidad de enfrentar una situación que siempre hemos traído, además que Mercurio viene muy tocado por la zona Escorpio, algo que hayamos encontrado, y con Urano tener la capacidad de cambiarlo, incluso de una manera brusca, cambiar una forma de pensar, cambiar una forma de analizar, y aquí es donde surgen muchas tensiones de genialidad. Esa expresión de genio, pues estamos hablando de los dos signos que tienen mucha información. Géminis, por su lado, es el dueño de las letras y el dueño de los números, y Sagitario es el dueño de la visión de vida. Si podemos analizar estos dos enfrentamientos entre estos dos signos, Géminis nos habla a través del vocablo, Géminis nos cuenta una historia a través de las comas, a través de los números, a través de las consonantes, las vocales. Entonces, el hecho de que Urano esté en Géminis permite que tengamos esa idea clara, que estemos abiertos a los cambios, a las transformaciones y logremos botar abajo, esto es típico de Urano y Mercurio, es ese gran trueno o es ese gran pensamiento, esa gran filosofía que digo, ay, esto como que no me sirve en la vida, esto, ¿yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esta forma de pensar que está obsoleta? ¿Yo qué hago con esta, incluso, por qué no decir, yo qué hago con esta relación o qué hago con esta pelea? También eso es típico de Urano y de Mercurio. ¿Qué hago defendiendo esta pelea? ¿Qué hago defendiendo estos ideales que no me están llevando a ningún lado? Entonces también entramos en una fase a partir de mañana 29 con Mercurio en Sagitario, entramos en esa fase de reconciliarnos un poco más con las distintas formas de pensar, con utopías distintas, con otra manera interpretativa de la vida acerca de nuestra propia filosofía, de nosotros mismos. ¿A qué nos invita de manera junguiana? ¿A qué nos invita de manera colectiva, muy individual, a hacer esta introspección? ¿En qué momento compré esa creencia? ¿En qué momento la compré? Mercurio en Sagitario dice, ok, tengo esta forma de pensar. ¿Cuándo la compré? ¿Cuándo la adherí? ¿Cuándo fue mía? ¿Desde cuándo esta creencia o esta forma de pensar ha sido o ha tenido validez, ha tenido fuego? ¿En qué momento de mi vida yo empecé a creer que esto es difícil? ¿En qué momento de mi vida yo me comí el cuento de que todas las mujeres son así? ¿En qué momento de mi vida yo compré que no soy bueno en esto, de que no soy buena en esto? Es decir, Mercurio a través de la psicología que pueda manejar Sagitario es la gran oportunidad de cuestionarme, ¿sí? Entrar en un cuestionamiento de decir en qué momento yo adquirí esta creencia y para qué me ha servido. ¿Será que la debo cambiar? ¿Será que las suposiciones que tengo o será que la forma interpretativa que tengo la debo cambiar o me está sirviendo o me está nutriendo? Entonces, esta es una gran oportunidad donde nosotros a partir de mañana vamos a estar muy reflexivos. No es tanto que seamos prisioneros de los planetas, no, pero sí es una invitación con Mercurio en Sagitario a ser muy analíticos de qué me ha servido,
qué me nutre a través de la creencia, qué creencias vale la pena seguirlas, que las puedo fijar como realidades y como grandes verdades porque me han traído a donde estoy ahora, me han servido, me han sumado, he logrado superarme, he logrado avanzar, he logrado tener relaciones sanas, he logrado tener relaciones armónicas. Entonces esa creencia vale la pena fijarla, congelarla y dejarla como una realidad y como una gran verdad en mi vida. Pero también Mercurio, este tránsito en Sagitario en tensión con Urano en Géminis, dice, revisa también aquellas creencias que venimos defendiendo porque sí, porque en algún momento de la vida la adquirimos y la hemos venido trayendo inconscientemente incluso hasta nuestro actual y resulta que eso ya no se usa, resulta que ya no se dice de esa forma o resulta que de, a lo mejor eso me ha traído más problemas que beneficios, o a lo mejor ese bloqueo que yo creo que tengo en mi vida es acerca de algo, acerca de una interpretación, una mala interpretación. Observen cómo Mercurio y Urano son los dos planetas encargados de las conversaciones a escala masiva y de cómo nosotros nos relacionamos con los demás a través de nuestra propia criterio, desde nuestro propio criterio y dentro de nuestra propia interpretación hacia la vida. Es decir, este aspecto astrológico nos está relacionando que nosotros nos relacionamos con los demás coherente y sincrónico a la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo. Si yo soy una persona tolerante conmigo mismo, muy posiblemente logre serlo con los demás. Si yo soy una persona que me escucho a mí mismo, muy posiblemente tenga la capacidad de escucha para el otro. Si yo soy una persona, Mercurio en Sagitario, que logro observar mis errores, muy posiblemente tenga la capacidad de observar y tolerar el error en el otro. Si por el contrario, Mercurio en Sagitario, soy una persona dura conmigo misma, soy una persona que tengo poco rango de tolerancia con mis propios errores, soy una persona muy estricta, muy severa conmigo mismo, me cierro mucho, pues esa es la capacidad interpretativa que voy a tener con el otro. Voy a cerrar al otro, voy a decirle al otro que no y voy a cruzar esa otra frontera. Mercurio en esta tensión de Sagitario y Urano, hay que ser muy cuidadosos también con la forma en la que nosotros nos expresamos, porque a veces existe, yo les voy a decir eso y ustedes me dicen si les ha pasado, si ustedes lo han hecho o si a ustedes se lo han dicho o si ustedes conocen una persona cercana o alguien que haya dicho las siguientes frases. Esto es típico de Mercurio en tensión con Urano. Es que como yo soy una mujer tan directa o yo soy un hombre tan directo, yo voy diciendo las cosas en su momento y a veces si no le gusta al otro, pues ¿qué le hacemos? Porque es que yo soy muy directo, yo soy muy franco, yo soy muy franca. ¿Han conocido a alguien que diga eso? ¿Han conocido a una persona o ustedes mismos lo dicen? ¿O se los han dicho? Ay, discúlpame, es que yo soy muy directa, yo soy muy franca y yo voy diciendo las cosas sin pensarlo y lo voy diciendo. Eso es muy Mercurio con Urano. Eso es muy la tensión de Mercurio en Sagitario y Urano en este caso en Géminis, que sí, ser franco y ser directo no significa ser grosero. Ser franco y ser directo no significa que la otra persona no merezca respeto. Tú puedes ser muy franco y puedes ser muy directa, pero para eso tenemos un Mercurio, es decir, la información se debe editar, la información se debe analizar antes de decírsela al otro. Yo no puedo camuflar la grosería, yo no puedo camuflar la agresión verbal simplemente justificándome de que es que yo soy muy directo. ¿Sí? Ahí es donde está ese punto de Mercurio en Sagitario. Dice por acá, Carol, mucha gente. Me tuve que pasar de YouTube a Instagram porque casi no los lees allá. Les pones más atención a los de TikTok e Instagram. Ay, mire, hablando de Mercurio en Sagitario en tensión con Urano, les pones más atención y de la interpretación que hacemos. Vea un vivo ejemplo acá. Mira lo que me está escribiendo Ana. Me tuve que pasar de YouTube a Instagram porque casi no lees allá. Les pones más atención a los de TikTok y a Instagram que a los fieles de YouTube. ¿Qué estaba diciendo yo al inicio del live? La tendencia a que es que mi interpretación es la válida y bajo esa regla califico al otro. Y fíjense, si ustedes me preguntan, le doy más atención a los de YouTube. ¿Ah?
¿Sí ve? Y entonces los de TikTok me dicen lo mismo. Ay, es que nunca nos lees. Y los de Instagram, ay, es que nunca me lees. El yo. Javier, es que siempre estoy en tus live y nunca me lees. Siempre te escribo y nunca me lees. Está bien, está bien. Eso es un claro ejemplo de Mercurio en Sagitario. Defiendo mi filosofía de vida, saco mis interpretaciones, saco mis propias conclusiones y le digo al otro, es que tú no haces esto. No me detengo a ver, bueno, pues el maestro Javier está allá, está hablando al mismo tiempo que está hablando, está manejando la computadora, está mirando la cámara, tiene abierto Facebook, Instagram, TikTok, tiene abierto YouTube, muchos mensajes, complejo. No, eso no. Monto la mía. Es que tú no me lees allí, entonces me paso para acá a ver si aquí sí me ve. Pero está bien, ese es un claro ejemplo de Mercurio en Sagitario. Esto es lo que comprueba una vez más que la astrología es más exacta que muchas cosas. Está bien, está bien, está genial. A ver, me encanta que me hablen directo las indirectas, jamás las agarro. Le dice sus verdades a todo el mundo mi papá, dice por acá. Sí, mi mamá es Leo. Yo y mi lado dramático, dice Ana. Me encanta, sí, se notó. Ana, ¿qué planetas tienes en Leo? Bueno, Drama Queen. A YouTube, miremos a YouTube, vamos a leer a las personas de YouTube. Está por aquí suscrito, un abrazo, suscrito, ¿cómo estás? Bendito día, bueno, bendito día, está chévere ese título, bendito día. Frase muy colectiva, dice Mari, está muy bien. Sí, hay gente cercana a mí que son así. Dice aquí en TikTok mística, filtrar lo que decimos. Claro, hay que ser muy cuidadosos con lo que se le dice a una persona. Eso es muy narciso. Decirle a otra persona, no, mira, es que yo soy muy directo, entonces te voy a decir las cosas como las siento, y ahora cómo haya salido, no importa. Eso es muy Mercurio en Sagitario, o sea, una cosa, recordando siempre, ¿no? Recuerden que es un aspecto astrológico que nos evoca y nos invita a la reflexión. Cuando Mercurio inicia una fase de retrogradación, nos invita a reevaluar, a repensar, a analizar cómo estoy interpretando mi entorno, cómo interpreto la vida. O sea, doy espacio para Urano, doy espacio para lo inevitable, doy espacio para lo que está más allá de mi control, o por el contrario, quiero hacer la mía. Eso es eso es Mercurio en Sagitario. Mercurio en el signo de Sagitario logra perderse en su propia filosofía y poco escucha, ¿sí? O poca comprensión a cosas externas que puedan suceder. Por eso estos dos planetas lo que sí tienen en relación es que muchas veces desatan guerras en el sentido conversacional. ¿Por qué existen los malos entendidos? Eso es típico de Mercurio y Urano. Los malos entendidos porque yo estoy defendiendo únicamente a veces solo mi punto de vista y tengo poca tolerancia al punto de vista o a la filosofía del otro, a la capacidad interpretativa del otro. Se ríen por acá, eso es verdad. Nunca ves YouTube. Aquí hay otra que dice que nunca ves YouTube. Suscrito, un abrazo. Hola Javier. ¿Qué pasa con Escorpio? Ya Escorpio pasó, porque Urano ya pasó por allí. Entonces ya pasó. A ver, dice por aquí, en TikTok está por acá, yo me estoy mordiendo la lengua, soy dramática directa y eso no es bueno porque se sabe que es espantoso. Qué hermoso color de tu camisa, Javier. Yo trabajo la costura y me encanta hacer ese tipo de camisas. Ay, gracias, Carmen. Un abrazo. Yo demasiado directa, claro, es que está bien, o sea, la parte de ser honestos, la parte de ser directos, eso es muy bonito, digamos que ese es un campo típico de Mercurio también, pero sí, yo soy de los que pienso que parte del respeto es analizar la información, entonces eh, debemos ser como muy cuidadosos al momento de exponer y de decirle a otra persona. Porque la línea entre ser muy directo y la línea entre ser grosero o en la línea entre ser abusivo es muy delgada. Y eso es lo que nos enseña Mercurio ahora en Sagitario, que empieza a retrogradar. Hey, ¿cómo te hablas contigo mismo? ¿Cómo hablas con los demás? Porque hay una línea o hay una fase de respeto a través de la lengua o a través de la comunicación. Por eso muchas veces los grandes inconvenientes o los grandes traumas, o llamemos así de esta manera, los grandes problemas entre hermanos, entre padres, entre parejas, entre socios, muchas veces no es la palabra
ni siquiera lo que pasó, sino es lo que me dijiste, el cómo me dijiste o cómo hiciste esto, cómo hiciste el acento en esto y cómo diste a entender que yo no significo o que yo no hago nada. Entonces, este es un tránsito que tiene mucho. Ahora, falta de esto analizar algo. Hay algo muy positivo que tiene, bastante en tensión que tiene, pero esto hace mucho de la activación de nosotros. Mañana también vamos a tener, al mismo tiempo que Mercurio ingresa a 0 grados de Sagitario, vamos a tener también un aspecto favorable con Plutón, Plutón en Acuario. Este sextil entre Mercurio y entre Plutón es una gran oportunidad también para accionar temas muy viscerales y buscar solución a problemas. También es una fase muy bonita que tiene Mercurio. Poder estar solucionando los problemas a través de la entrada de Mercurio en Sagitario, que nos permita conectar con algo nuevo y conectar con esa ayuda que quizás hemos estado requiriendo en algún momento de la vida. Espiritualmente nos conecta mucho con nuestra parte más zen, podríamos llamarle a esta forma, ¿no? Nos conecta muchísimo con nuestra parte zen, Mercurio y Neptuno. Mercurio y Neptuno entre hoy y mañana están haciendo un aspecto muy favorable para hacer conexiones muy con nosotros, muy con nuestro guía interno, con nuestra espiritualidad, con la parte más oculta de nosotros. Finalmente, para efectos de poder comunicarnos con nuestra parte más sutil o comúnmente llamado nuestro maestro interno, para hacer esto, obligatoriamente necesitamos de la ayuda de Mercurio. Necesitamos de unos procesos. Mercurio es el planeta encargado del proceso para hacer cualquier cosa, un trabajo, una meditación, la respiración. Mercurio es el planeta que rige la respiración, el cómo estamos respirando. Mercurio ahora que está en Sagitario también nos pide quizás ser más conscientes acerca de la filosofía de nuestra propia fe, en el entendido que tengo la capacidad de creer en mí mismo. Mercurio en Sagitario también nos brinda esa posibilidad de forjar unas nuevas creencias a través de la fe y tener la capacidad de discernir qué es fe y qué es dogma, qué es religión, qué es fanatismo. Yo creo que ahora con esta posición entre Mercurio y Urano, se desarrollan todas estas habilidades de poder diferenciar cuál es la fe, hasta dónde la fe que yo profeso acerca de algo, hasta dónde la fe hacia alguna doctrina, incluso hacia la astrología, hasta dónde utilizo las habilidades mercuriales que el mundo me ofrece para dogmatizarlas o hasta dónde requieren de una estructura distinta y requiero de ingresar nueva información para que mi fe se fortalezca. Sagitario es el signo de la fe. Mercurio es el planeta de la mente. Urano es el planeta que rompe a través de las oposiciones y fisura nuevas creencias y nuevas ideologías acerca de lo que es Dios, de lo que es la vida, de lo que es incluso el sentido de mi viaje. En Sagitario, recordemos que Sagitario es el signo número 9. A Sagitario le corresponde la flecha, a Sagitario le corresponde el futuro. Por eso Sagitario es muy visionario. Sagitario tiene esas capacidades de abrirse mucho hacia el público, abrirse mucho así de manera futurista porque su planeta regente es Júpiter. Entonces, estos aspectos que va a estar formando este tránsito de Mercurio allí en Sagitario también nos va a contar cómo queremos cerrar el 2025, porque no va a salir de Sagitario hasta el 1 de enero. Es decir, que Mercurio va a estar en Sagitario todo noviembre y todo diciembre. Claro, entra directo, empieza a retrogradar el día 11, se va a meter a Escorpio nuevamente y se va a poner directo. Conclusión, que vamos a tener todavía Mercurio en Sagitario para rato. Entonces, casi que hasta diciembre vamos a ver un Mercurio distinto, vamos a ver un Mercurio diferente por allá en Capricornio, ya para diciembre cerrar el año 2025. Entonces, es también como analizar hacia dónde me quiero proyectar casi que para el otro año, en vidas distintas. A ver, aprovecho para leerlos por acá. Me siento muy honesta y como ariana que soy, o quizá con Mercurio en Piscis, soy muy cuidadosa con mis palabras y trato de expresarme sin herir. Esa es la clave. Sí, esa es la clave porque lo que más pide este aspecto astrológico es que el hecho de tu honestidad no se convierta en una herramienta o en un arma que puede llegar a herir al otro. Digamos que ahí es donde Mercurio nos pide como ser muy sutiles, ¿no? Como que, ok, esta es mi forma de pensar, este es mi criterio,
pero tener en cuenta que a veces con la palabra puedo estar hiriendo al otro sin necesidad o algo así. Entonces creo que este aspecto también nos pone a trabajar mucho esas líneas, ¿no? Nos pone a trabajar mucho ese punto de tiempo. Gracias, buen día, Javier. Un abrazo para Esmeralda. Dice por acá Marisol Vázquez, Sagitario, el extranjero. Yo igual, muy bien. Silva Castañeda dice aquí, me volví muy fan de tus videos, Javier. Escuché muchos de tus videos anoche, incluso vi Quirón en Casa 12, me encantó, mi Quirón Tauro Casa 12. Gracias, Silva. Un abrazo también para ti. Qué bueno que te guste, de eso se trata. En resumen, dice por acá Marisol, no supongas, manda notas de voz y dejar el drama. Exacto, mandar notas de voz porque a veces los mensajes quedan ahí como, a ver, qué bueno que no he llamado a mi mamá porque tenía la intención de reclamarle por cómo, según yo, me trató de niña, pero mejor me quedo callada y lo sigo analizando en lugar de hacerla sentir mal. Eh, Tampoco es quedarnos callados. Vamos para allá. Qué buen apunte. Ese que dice Ana es un muy buen aporte. Más que quedarnos callados, lo que nos invita Mercurio, al contrario, es a contarnos la misma historia desde un ángulo diferente. Javier, con Mercurio en Sagitario y retrógrado, ¿me debo quedar callado? No, no es quedarnos callados. Entonces, ¿qué hago para no herir al otro? Cuéntese a usted mismo la misma historia tantas veces como sea necesario para que la mente, Mercurio, Urano, a través del sistema nervioso, logre perforar unas ideas nuevas y distintas y tener un panorama interpretativo distinto acerca de los hechos. ¿Cómo hacemos para tener una interpretación distinta acerca de los hechos de algo laboral, amoroso, con la mamá, con lo que sea, con un hermano? ¿Cómo hacemos eso? Hablando, hablando, pero no diciéndoselo al otro. Sal a un parque, sal a un bosque y háblalo. Haz de cuenta que tienes una persona al frente, pero estás sola. Hablar solos, hablar, decir. Te vas para un parque entonces y empiezas a decir, bueno, si yo tuviera a mi hermano al frente, si yo tuviera a mi hermana al frente, le diría esto, le diría lo otro, y esto, y lo que no hiciste. Si fuera mi mamá al frente, le diría todo esto, y lo sacas. Eso es Mercurio en Sagitario en tensión con Urano. Cuéntalo tantas veces como sea necesario de manera sagitariana, a solas, contigo, en tu filosofía, en tu interpretación. ¿Por qué? Porque los seres humanos, esto ya es muy psicológico, nos vamos un poquito a la psicología de Carl Jung, entre más veces yo me repito y me cuento la historia desde distintos ángulos, voy generando una sinergia cerebral distinta, voy generando unas conexiones neuronales diferentes que le permiten a mis neuropéptidos conectar con nuevos entendimientos y ahí es donde penetra Urano, ahí es donde entra Urano en tensión con Mercurio y me llega una idea distinta, saco conclusiones distintas, veo la vida distinta. En cambio, si nosotros nos quedamos callados, sigo con la misma creencia, sigo con la misma idea de lo que pasó y me quedo en la terquedad y es que esto es así y es que esto es así. ¿Cómo hacer que eso cambie? Por el contrario, utilizando Mercurio y diciéndolo muchas veces, muchas veces, muchas veces, el lunes, el martes, el jueves. Por eso Mercurio es el planeta también que nos ayuda a trabajar las energías de Géminis, lo que se repite. ¿Cómo aprendimos los seres humanos de manera natural? ¿Se acuerdan cuando éramos niños? ¿Cómo aprendimos a hablar? Una vez, ¿cómo aprendimos a hablar en el colegio? ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? ¿En un día? ¿En una hora? ¿Cómo aprendimos la M con la A? ¿Cómo nos aprendimos los números? Repita, que repita, distinto, con gráficos, agarra el uno, dibuja el uno, recorta el uno, pronuncia el uno. Entonces, cuando nosotros utilizamos la boca, la garganta, para contarnos una historia en un parque, en un bosque, los primeros que estamos escuchando somos nosotros mismos. Nosotros mismos. A veces parece que esto no tuviera ningún sentido, pero tiene todo el sentido de desarrollo. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un bosque y me estoy contando acerca de un tema que yo viví con un familiar y yo estoy diciéndolo, hablándolo, mi cerebro lo está escuchando.
y se va generando una red neuronal distinta en mi cabeza. Y lo vuelvo a hacer el martes y lo vuelvo a hacer el miércoles. Tenlo por seguro que si haces ese ejercicio, en 3 semanas, en 4 semanas, tú tienes una interpretación distinta acerca de los hechos. Y eso nos permite cambiar creencias, eso nos permite modificar patrones de estructuras o lealtades familiares que podemos venir haciendo hacia cierto tipo de creencias que adquirimos en el pasado. Entonces, todo lo contrario, fíjate que es todo lo contrario, es decirnos varias veces hasta tener una interpretación distinta. Un gusto escucharte, Javier. Saludos de estar acá. En mi carta dracónica tengo a la luna en Sagitario. Ay, las cartas dracónicas. Saludos desde Argentina. Qué grande, Javier. Justo lo que precisaba escuchar. Gracias. Dice por acá Osvaldón. Un abrazo. La constelación ayudan también. Las constelaciones ayudan también, pero sobre todo para cuando nosotros tenemos un problema de comunicación con alguien cercano que lo queremos solucionar y queremos dejar de pensar en eso, cada vez que queremos dejar de pensar en esa situación, es decir, tienes un problema con tu pareja, tienes un problema con tu hermana, tienes un problema con tu hermano, con tu jefe, con alguien, y tu mente te lo pone en la cabeza y todo el tiempo lo tengo aquí, 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 y ese cirilí, y es que todos los días me levanto y tengo en la mente eso y eso y eso me taladra y me consume y me aburre y eso me enoja. ¿Cómo hago para salir de ahí? Lo que te está pidiendo la psique es cambia la narrativa de eso. Por eso la psique lo recuerda todos los días, por eso la psique te levanta a las 3 de la mañana y te recuerda ese episodio. Por eso la psique a toda hora te está diciendo, hey, tenemos este pendiente, hey, ¿qué vamos a hacer con esto? Hey, ubica la interpretación de esto. Es como una secretaria. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Ignorarlo. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? No hablarlo. El error que muchas veces cometemos es que agarramos esa fuerza para decírselo a la persona y no es a la persona. Primero debo decírmelo a mí mismo. Primero debo ser dueño de esa información. Primero debo tener unas vertientes distintas que me permitan ser más objetivo con lo que está ocurriendo y generar un aprendizaje. Por eso es tan importante que nos digamos varias veces acerca de eso, lo saquemos, lo exponemos, lo decimos tanto como sea necesario y con el paso del tiempo nos damos cuenta que vamos a tener una capacidad distinta de interpretar. Entonces, incluso resultamos a la final de tanto hacer ese ejercicio, resultamos dándonos cuenta, Mercurio en Sagitario en oposición a Urano, que estaba hablando más desde mi carencia, estaba hablando más desde mis heridas, estaba hablando más desde mi interpretación de vacío, estaba hablando más, es todo el trabajo mío. Y si hacemos ese trabajo bien, nos damos cuenta que ¿qué es lo que le tengo que decir al otro? Nada. ¿Qué es lo que le tengo que decir a mi mamá? Nada. A la final del día, a mi mamá no le tengo que decir es nada. A mi pareja no le tengo que decir es nada. A mi hijo no le tengo que decir es nada. Todo me lo tengo que decir es a mí. Son temas para mí, ellos apenas son fichas que están ahí puestas detonando todo esto que el trabajo es mío. Y entonces de semejante problema que creíamos que teníamos que decirle al otro, se reduce en un efecto embudo, haciendo este trabajo se reduce en un efecto embudo, donde termino concluyendo, sacando nuevas creencias, sacando nuevos análisis, haciendo toda una capacidad mercurial en Sagitario de aprender una nueva filosofía de vida, soltando lo que tengo que soltar, agarrando lo que tengo que agarrar, y resulto haciendo unas cuentas tan positivas que a lo último miro a esa persona y pues tenía tanto para decirte, pero en todos estos meses he venido trabajándome y he venido hablándome que a la final no tengo nada para decirte. Todo lo que tú y yo vivimos, ya aprendí. Todo lo que tú y yo hicimos, ya lo entendí. Todo lo que fue tu interpretación en mi vida, ya lo hice. ¿Qué tengo para decirte? Nada. Estoy vacío, desocupado. Hice tanto un trabajo sagitariano interno con mi maestro interior, he utilizado tanto mi Mercurio, me he narrado tantas veces el hecho que vivimos hace un año, hace 2 años, hace 3 años, lo he relacionado tanto conmigo mismo que llegué al punto de vacío y ya saqué mis propias conclusiones, ya tengo mi propio aprendizaje, ya tengo todo que tan vacío que no tengo nada para decirte, aparte de gracias.
Es decir, Mercurio en Sagitario retrogradando nos lleva a generar esa capacidad de conexión con nosotros mismos que no es fácil. Por eso nos dieron boca, garganta. Muchas veces la boca no nos la dieron para que el otro me escuche, no. La boca nos la dieron para que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos. En el momento que yo hago algo audible, que utilizo mi mercurio, que utilizo mi vishuddha, mi chakra garganta, el momento en que yo lo hablo solo con las cuatro paredes o entre los árboles, lo estoy escuchando. Algo así, Mercurio en Sagitario en oposición a Urano, que es lo que vamos a tener, es el que nos enseña y nos lleva a la conclusión de soy el alumno y soy el maestro. ¿En qué proceso estoy de mi vida? ¿Dónde estoy siendo alumno? ¿Dónde estoy siendo maestro con mis creencias? Soy el alumno y soy el maestro. ¿Dónde está mi maestro? ¿Y dónde está el alumno? Dentro de mí. ¿Dónde Sagitario, que es el maestro, Sagitario, que es la visión, Sagitario, que es la sabiduría, Mercurio, que es el aprendiz, Urano, que es lo novedoso, en un aspecto opuesto, fisura una nueva creencia que me permite crecer y evolucionar en mi mundo mental y en mi mundo de creencias y filosofía? Entonces es tener esa capacidad integrativa de poder decir, aquí estoy siendo maestro y aquí estoy siendo alumno y esta es la relación que tiene Javier alumno, Javier maestro acerca de esta relación, acerca de este tema, acerca de tal cosa. Después de que ya logramos depurar eso, después de que ya llegamos a esa fase de introspección, después de que ya llego a encontrar a mi alumno y a mi maestro, ahora estoy preparado para hacer mi propio aprendizaje. Y entonces todo el arsenal y toda la lectura y toda la carta que tenía para decirle a mi pareja, que tenía para decirle a mi mamá, que tenía para decirle a mi hermano, que tenía para decirle al otro, esa energía ya es mía. Ahora esa energía me pertenece. Ahora esa energía me sella. Por eso es que la astrología nos va contando cuál es el momento de generar ese aprendizaje. Daniela, qué gran explicación, Javi. Un abrazote. Todos aprendemos muchísimo contigo, Javier. Muchas gracias. Un abrazo. Asimismo, es muy bueno lo que decís. Todo este trabajo interno que tenemos que hacer. Sí, lo fácil es llamar al otro. Lo fácil es mandarle un mensaje a otra persona y, ay, es que no me escuchaste, es que no me viste, es que no me dijiste, es que lo fácil es decirle al otro sus cuantas verdades. Eso es lo fácil. Y realmente estoy haciendo algo coherente, o sea, realmente estoy desperdiciando mi energía. Estoy botándole mi energía al otro porque me da esa sensación egoico de cansancio de que me va a escuchar y me tiene que escuchar. No, cuando nosotros sintamos que es válido, porque eso es muy humano, eso es muy mamífero, cuando sintamos de que es que el otro me va a escuchar, no, el que necesita escucharse es usted mismo. Y para poderme escuchar a mí mismo, lo único que debo hacer es repite y repito, se fueron a pasear. Váyase a un bosque y repitas esa historia, ¿sí? Y ponga ahí al frente una silla y haga de cuenta que tiene esa persona al frente para que a través de esa lectura, a través de esa narrativa, a través de toda esa exposición, usted logre sacar, logre depurar y va a conectar cosas de pensamiento. Y ahí podemos ver de, wow, pero yo también hice esto. Wow, yo también le contesté de esta manera. Wow, yo también me he pasado aquí y logramos ver otra cosa. Yo hablo con la mirada, dice, y me va muy bien. Eso está genial. Gracias, buen día. Hola, llegué justo a tiempo para mi signo. Gracias, Javier. Ya me callo para no discutir. No es por ahí. Recuérdense que callar, recordemos que callar no es por ahí. Saludos a todos, bendiciones. Maravilloso este tema, Erika. Un abrazo, Erika Cuevas. A Sagitario, mi ascendente. Con Mercurio retrógrado trabajamos todo eso. No es fácil, pero muy productivo. Un abrazo, dice por acá, profe, alquimizar los procesos. Qué bello. A ver, sigo leyéndolos por acá. Aries, Capricornio, excelente, Javier, muchas gracias. Más claro imposible, dice Lisa Morales. Opino igual. Toda la razón, total. Dice por acá. Ah, por repetición, muy bien. Hola Javier, gracias por ayudarnos. Un abrazo. Más claro, está genial. A ver, ¿qué dice por acá?
Estoy aprovechando para leerlos. Si ustedes tienen sus mensajes, este es el momento de lectura y de leer los mensajes. Gracias, desde un pequeño lugar de España. Gracias, sin saber sabiendo. Ay, me encanta ese. Sin saber sabiendo. Así estoy. Un abrazo. El berrinche es mío, no del otro. Exacto, mística. Muy bien. Yo viví mucho tiempo así, rabiosa, hasta que fui comprendiendo que tenía que oírme y perdonarme a mí misma. Me gusta eso. Sí. Reprogramarnos a nosotros mismos, dice Jesse. Está genial eso que dices. Por ahí sí es. Pues muy bien, yo creo que esto valdría la pena ampliarlo en otro vídeo para hacer referencia sobre todo a signo, cómo va a estar trabajando de signo a signo, ¿no? Y los que estamos teniendo la oposición Urano-Urano grado uno, wow, con mayor razón. Claro, si estás teniendo esa oposición, con mayor razón hay que trabajarlo. Amo la palabra alquimia, dicen por acá, con mayor razón habría que destilarlo, ¿no? Trabajarlo. Bueno, aparte de esto, nos hace falta otro tema, ¿no? Recuerden que este sextil Mercurio-Plutón es de trabajo personal. Es decir, si esto no se activa, si no lo movemos, no va a pasar nada. La oposición que tenemos con Urano en total tensión a partir de mañana. En total tensión. Mercurio va a llegar hasta el grado 6. ¿Qué es importante? Que ustedes miren en sus cartas natales qué planetas tienen en los 6 primeros grados. ¿Sí? De Sagitario. Aquí hay que mirar a la zona Sagitario. Entonces, como punto clave, observen en sus cartas natales qué tienen justo en los 6 primeros grados de Sagitario, porque ahí es donde más va a estar haciendo trabajo, ahí es donde más va a estar haciendo introspección, ahí es donde más se va a sentir y va a estar trabajando la retrogradación. Entonces, Mercurio mañana 0 grados, logra llegar hasta el 6 y se empieza a devolver, luego se mete a Escorpio y vuelve a pasar otra vez por esos 6. Entonces, desde el grado 0 de Sagitario hasta el grado 6 de Sagitario. Observen qué tienen allí. Si hay algún planeta, si de pronto está el Sol, está la Luna, cuáles son los grados que están acá. De igual manera, como parte complementaria, también vale la pena observar qué tienen en los primeros 6 grados de Pisces, qué se tienen en los primeros 6 grados de Leo, 6 grados de Leo, 6 grados de Pisces, porque ahí va a estar haciendo cuadratura Mercurio. Entonces, Mercurio, por ejemplo, Mercurio retrogradando, Mercurio retrógrado en tensión con estos puntos, ahí va a ser como la zona crítica, por así llamarlo. Entonces, la forma de darnos cuenta si tenemos algún punto de zona crítica es a través de identificar si tenemos algún planeta en esos grados, 6 grados de Leo, 6 grados de Pisces, ¿qué tienes en los 6 grados de Sagitario? Ahí es donde ustedes lo pueden analizar, ¿no? De Virgo, gracias por la corrección. 6 grados de Virgo en este caso, que es donde hace cuadratura, donde forma la cuadratura. Exacto. Con todo lo que aquí expones, solo sé que no sé nada, dice por acá. Un abrazo. A ver, si en los primeros grados de Sagitario no hay planeta, pero está transitando algún planeta, puede haber, sí, también aplica. Si está transitando alguno, aplica. Buenos días desde Toronto. Un abrazo, Saya, desde Toronto. A ver, buen día, Javier. Hay que saber decirlo de una manera. La humildad está muy vulnerable hoy día. Gracias, Sagitario en casa 11. Exacto, sí. Muy bien. Tengo a Saturno a 9 grados en Sagitario. ¿No aplica? Aplica más cuando Mercurio esté directo en la próxima. Es decir, todavía tienes un tiempo. Ya es un punto más de favorabilidad. Todos aquellos que tengan a Saturno en Sagitario de 6 grados hacia arriba o planetas de 6 grados de Sagitario hacia arriba, va a ser un aspecto más benéfico, pero después de la retrogradación de Sagitario. Es decir, si nos vamos a la fecha exacta, va a ser más benéfico del 29 de noviembre hacia arriba, o sea, más hacia el mes de diciembre. En el caso tuyo, Nani. ¿Sí fue Nani? Sí. Sí, Nani, tengo a Saturno en grado 9. Esa conjunción es bonita. Saturno en conjunción
a Saturno, o sea que si tú tienes a Saturno, eres a Saturno en Sagitario en el grado 9, tú tienes que ser como del año 80 y qué, como del año 87, 88, más o menos, del año 85, que estaba por allá Saturno más o menos en Sagitario, debe ser. A ver, 86, ajá, sí, el año 86 por allá. Ok, grado 6 de Leo, cúspide, aquí Neptuno, un abrazo. Excelente, quedamos pendientes de empezar a mirar signo a signo, es decir, voy a hacer otro video para explicar este Mercurio, porque es que es todo un mes, todo el mes de noviembre es tener ahí a Mercurio retrógrado entre Sagitario y entre Escorpio. Entonces quedo pendiente de hacer un live para ir signo a signo hablando de este punto matemático y de cómo trabajarlo, para que a ustedes les quede más fácil ubicarse en ahí. Un abrazote, excelente martes. Esto empieza a partir de mañana. Cuídense mucho, un abrazo, feliz día. Aprovechen, recuerden, mensajito de voz, no asumir, no suponer que es que como esto, como lo otro, ¿sí? Y resultas haciendo, en este caso, enemigos o inamistades sin necesidad. No, hay que contemplar todos los ángulos, es lo que nos pide este tránsito. Abrazos, gracias, que tengan un excelente martes. Gracias a los nuevos suscriptores también en TikTok, a los que están en Instagram. Gracias, un abrazo. Nos vemos mañana con otro énfasis o mañana de pronto podemos hacer este live signo a signo para que nos quede más fácil tener unos mensajes. Además que Mercurio es muy de mensajes, entonces va a quedar más fácil. Bendiciones, un abrazote. Gracias a todos.